Bueno, buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día, profe. Muy bien. ¿Y tú? Bueno, todo bien, todo bien. Gracias. Bueno, estamos en hora para empezar. ¿Pudieron, Claro, con- perfecto. ¿Pudieron conectarse el sábado? Sí, ¿Todos? no, sé que hubieron un par que no pudieron conectarse debido al corte de luz y por eso habían hecho una nota, creo, para tener una clase hoy a la tarde. Ah, sí, yo sé que para hoy a la tarde pidieron que repitamos, pero el 5A a las 6:30. Bueno, no se preocupen los que no pudieron conectarse el sábado. Vamos a ver ahora. Hola Betty, buen día. Hola Mari, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, chicos, yo soy Marina y está Betty también con nosotros hoy, ¿sí? No, disculpen que no les comenté eso. Bueno, ahí busco la presentación. ¿Quieren decirnos algo antes de empezar? Yo personalmente de que la mitosis y la meiosis es el tema que siempre más me cuelgo en biología. Bueno, sí, es un tema, no es difícil, pero digamos que sí lo tienen que entender bien, o sea, en cuanto a procesos, a qué es lo que ocurre en cada una de las etapas, eso te sugiero que vuelvas a ver las teorías, porque bueno, ahora, digamos, nos vamos a centrar más en la cuestión del práctico, ¿sí? Hoy en el 5B, pero si hay alguna dificultad, bueno, me avisás, no hay ningún problema, y sí, bueno, te aconsejaría eso, que vuelvas a las teorías, al libro, ¿sí? Yo sé que la profe igual repitió la teoría eh, más de una vez, así que, o sea, ojalá que la hayan podido aprovechar. Sí, Entendemos que gracias. son muchos, entonces quizás, bueno, no todos pueden estar conectados todo el tiempo, eso lo entendemos, pero, digamos, tratamos de dar solución a los pedidos de ustedes cuando necesitan que repitamos algo. Bueno, ahí se ve la presentación. Sí, yo la veo. Bueno, bárbaro. Sí, se ve. Bueno, entonces hoy vamos a ver el práctico 5B, ¿sí? La segunda parte del práctico 5, que es reproducción celular, mitosis, meiosis y ciclos de vida. Como objetivos son, bueno, establecer las diferencias que existen entre las etapas de la mitosis y de la meiosis y también identificar los ciclos de vida biológicos. A modo de repaso, porque esto, bueno, si bien lo hemos repetido varias veces, es un tema, digamos, importante que, digamos, que tiene que quedar claro, que es cuando una célula es haploide y cuando es diploide. Recuerden que hablamos de células haploides cuando tienen un solo juego de cromosomas. En nuestro caso, las células haploides, ¿sí? N, son las gametas, ¿sí? Los óvulos y los espermatozoides, y es la única, digamos, las únicas células que tenemos que son haploides, pero bueno, ahora vamos a ver que en nuestro caso es así, pero no en todos los organismos. Y las células son 2N cuando tienen un número doble de cromosomas, ¿sí? Todas nuestras células del cuerpo tienen 46 cromosomas, 2N, ¿sí? Diploides. Recuerden que esto también lo repetimos varias veces. Si miramos los esquemitas de los cromosomas que tenemos acá, tenemos cromosomas simples o cromosomas dobles. Hola.
Simples. Simples, bien simples. Si tuviéramos estos mismos cromosomas duplicados, ¿sí? Acá habría otra cromátide, en este también, en estos lo mismo, ¿sí? Digamos, el número de cromosomas no va a variar, ¿sí? Cuando después recuerden el cuadro como tuvimos en el 5A, que acá tienen un cuadro similar, pero incluyendo la meiosis, ¿sí? O sea, el número de cromosomas no va a variar, lo que va a variar, ¿qué es? El número de moléculas de ADN. Bien, número de moléculas de ADN o también podríamos colocar cromátides, ¿sí? Esto es un cromosoma, volvemos a lo mismo, ¿sí? Si miramos un cromosoma, este es un cromosoma formado por una cromátide, formada por una molécula de ADN, y si yo lo tuviera este cromosoma duplicado después de ese, ¿sí? Que es donde ocurre la autoduplicación del ADN, tendría un cromosoma, ¿sí? Sigo teniendo un cromosoma, pero formado por dos cromátides, ¿sí? O lo que es lo mismo, con dos moléculas de ADN. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿usted está moviendo la diapositiva? Si la estoy moviendo, no. No, No, estaba, no, porque me quedé en celular Diprode y Aprode. estoy acá mismo, Pensé que sí. estaba... Estoy acá mismo. Estaba simplemente señalando un cromosoma. Agarré este, podría haber agarrado cualquiera. Y les estaba diciendo, ¿no? A modo de ejemplo, ¿sí? Para que, digamos, tengan fresco que esto es un cromosoma formado por una cromátide, por una molécula de ADN, que si estuviera duplicado, lo mismo sería un cromosoma, pero con dos cromátidas o con dos moléculas de ADN. Eso era simplemente lo que estaba refrescando. Bien, vamos ahora a pasar a ver los ciclos de vida. Ustedes en el práctico, en la actividad 2, tienen que completar 3 ciclos de vida, no, 2, perdón. ¿Alguno lo vio al práctico? Sí, Yo, profe. Bueno, y el primer ciclo, ¿cómo se denomina? El creo ciclo que es el de un helecho. No, el primero que tienen es el del humano. ¿Qué tipo de ciclo es? Biológico. Ah, perdón. Diplonte. ¿Cómo? El ciclo de vida del humano, nuestro. ¿Cómo es? Diplonte. Diplonte. Bien. Para que vayan asociando. Y el segundo que tienen para completar, que sí es del helecho, ¿qué tipo de ciclo es? Haplodiplonte. Perfecto. Bueno, este es el ciclo de vida que vamos a ver ahora. Bien, si bien no está dibujado acá el helecho en sí, vamos a empezar. Esto sí, necesito que me sigan y que cualquier cosa que no se entienda me pregunten, ¿sí? Fíjense, acá dice esporofito 2N. El esporofito es la planta, ¿sí? Es como si acá estuviera el helecho, ¿sí? Como el esquema que tienen en el práctico. A eso se denomina esporofito. Bien, el esporofito es 2N, bien como les dice ahí. Fíjense, en este caso, de un ciclo de haplodiplonte, por meiosis, el gametofito, el esporofito libera esporas, ¿sí? Si sufrió meiosis, ¿cómo son esas esporas? N. Perfecto, las esporas son N. Esas esporas van a germinar y van a formar gametofitos femeninos y gametofitos masculinos, que ¿cómo son? Haploides. ¿Por qué? Porque provienen de la meiosis, ¿sí? De unas esporas, ¿sí? Que ya eran haploides. Bien, seguimos. Ese gametofito por mitosis ahora, fíjense, por mitosis, ¿por qué por mitosis va a liberar gametas? ¿Puede una estructura Porque como estos son células sexuales, son hormonas sexuales. No. El gametofito es una estructura, ¿sí? Si bien es muy chiquitita, es una Claro, fase muy... pero las gametas. Las gametas, sí, pero fíjate, mira, estábamos acá, ¿no? En esporas que dijimos que eran N, digamos, se forma el gametofito, ¿sí? Por germinación de las esporas.
Y ahora ese gametofito es el que libera gametas, ¿sí? Relacionen gametas, ¿sí? ¿Quién las libera? El gametofito. Dijimos que es por mitosis. Entonces yo les pregunto, ¿por qué es por mitosis que libera gametas y no por meiosis o forma gametas? ¿Por qué les parece? ¿Ninguno? Fíjense, chicos, tenemos acá un gametofito que es N. Va a liberar gametas. Dijimos que es por mitosis. Ahora yo les pregunto, ¿por qué es por mitosis y no por meiosis? Profe, Sí, puede ser porque es N. claro, es justamente porque es N, o sea, ya es haploide. Y siempre tengan en cuenta que una célula N o haploide no puede sufrir meiosis. ¿Por qué? Porque ya tiene reducido su número, ¿sí? Su juego de cromosomas, o sea, ya tiene uno de cada uno, ¿bien? Ya es N. Entonces, no puede sufrir meiosis, esto ténganlo en cuenta, en claro, no puede sufrir meiosis una célula, ¿sí? Que ya es N. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede reducir más, ya es haploide. Entonces, bien, seguimos. Entonces dijimos que el gametofito, entonces, por mitosis en un ciclo haplodiplonte, libera gametas. Esto es importante, chicos, y insisto tanto en esto, ¿por qué? Porque muchas veces, o sea, es pregunta de examen, claramente, que les decimos, ¿siempre por meiosis se liberan gametas o se forman gametas? Entonces la respuesta es no. En un ciclo de vida haplodiplonte, las gametas se liberan, ¿sí? Por mitosis. ¿Está bien? Y el por qué ya lo dijimos recién, porque se liberan o se generan a partir de un gametofito que ya es N. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, perfecto, Sí, seguimos. profe. Entonces dijimos que teníamos gametas que eran liberadas por los gametofitos. Aquí las gametas se fusionan, se forma el cigoto 2N, ¿sí? Por fusión de las dos gametas. Fíjense, este cigoto ahora, que es 2N, va a crecer por mitosis, ¿sí? Como cualquier estructura que sabemos que el crecimiento se da por mitosis, y volvemos a tener el esporofito 2N. ¿Se entiende? Ustedes esto que estamos viendo acá, después lo tienen que, digamos, traspolar al esquema que ustedes tienen B en la actividad 2, donde tienen, digamos, el helecho. Es lo mismo, digamos, con los dibujitos, o sea, tienen en el práctico con el esquema de las estructuras y acá simplemente tenemos los nombres. ¿Se entiende? ¿Quieren ver algo o seguimos? Díganme, chicos. Sí, no. Por mí podemos seguir, profe. Bueno, bárbaro. Entonces, tengan en cuenta, sí, otra cosa importante, ¿por qué es un ciclo haplodiplonte? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué es haplodiplonte? ¿Por qué se denomina así? Porque en el ciclo se utilizan células no. Hay diplontes y haplodiplontes en sí también. Por No, hay ejemplo, el esperofito o el aplontes. gametofito. Hay, claro, está bien tu razonamiento, pero hay aplontes y hay diplontes. Entonces, si nosotros queremos separar cuál es la fase N de la fase 2N, después de la meiosis y hasta la formación de gametas, o sea, esta sería la parte, la parte del ciclo que es N, ¿sí? O haploide, y esta sería la parte del ciclo 2N. ¿Se entiende? Tiene ambas fases en su ciclo de vida. Por eso se denomina ciclo haplodiplonte, el ciclo, por ejemplo, de un helecho. ¿Sí? De muchas algas, de también otras plantas, ¿sí? Tienen este tipo de ciclo de vida. Para que no nos quedemos simplemente con el ciclo de vida nuestro, que es el diplonte, ¿sí? Porque uno siempre tiende, lo mismo que los 46 cromosomas, o sea, uno tiende a pensar como nosotros, ¿sí? Pero tengan en cuenta que no siempre, o sea, bueno, todos los organismos tienen ciclos de vida
diplontes como el nuestro, ¿bien? Seguimos entonces. Ahora vamos a ver un ciclo aplonte. Es característico de algunas microalguitas, por ejemplo, ¿sí? Microalgas, algas unicelulares. Siempre, bueno, esto como es un ciclo, uno puede arrancar, ¿sí? O empezar a razonarlo desde... Profe, Sí, disculpe, estábamos hablando en el chat que si en el sí, práctico teníamos que poner mitosis, meiosis, 2N y N. claro. Tienen que poner primero donde dice ciclo y las rayitas, los puntitos, qué tipo de ciclo es. Y después, en cada una de los cuadritos, tienen que poner si son estructuras 2N o N, cuándo ocurre la mitosis, la fundación, cuándo la meiosis. ¿Está bien? Profe, Sí, Sí. muchísimas gracias. tengo una consulta sobre la actividad número 3. Bueno, pero espérame un ratito porque vamos a terminar primero de ver los ciclos, ¿sí? Sí, solamente era para preguntar si el TP, la actividad número 3 tiene imagen, porque a mí no me parece nada. No. Fíjate, la actividad 3 dice, investigue y dibuje las diferentes fases del ciclo celular, interfase y mitosis, ¿sí? Dentro de la mitosis, ustedes saben que está la profase, la metafase, la anafase y la telofase en una célula 2N igual a 2. ¿Y cuál sería el aumento apropiado para que las podamos ver al microscopio? Entonces, tienen 5 circulitos con las 5 fases de la mitosis, que son las que nombramos recién, ¿sí? Interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, lo que tienen que hacer ahí ustedes es, a partir de una célula 2N igual a 2, dibujar, ¿sí? Dibujar cómo sería esa célula en interfase, cómo sería en profase, cómo en metafase, recordando siempre cómo se dispone el ADN, cómo, digamos, cuándo se forman cromosomas. Por ejemplo, en metafase los cromosomas van a estar en el polo, o sea, perdón, en el plano ecuatorial. Luego los cromosomas empiezan a migrar hacia los polos. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que esquematizar en esa actividad. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, seguimos. Como les decía recién, ahora, sí. Los dibujos son a modo representativo, ¿no? Porque obviamente no se van a ver como se ve en el microscopio. Yo digo porque le puse colores diferentes y todo Está eso. bien, perfecto, claro. Igualmente, Ah, bueno, bueno. ya sabemos que no lo podemos hacer, pero cuando vamos al laboratorio y teníamos que dibujar, no en todas las fases, pero sí teníamos preparados donde veíamos alguna de estas fases, y siempre los esquemas se hacen en lápiz negro, ¿sí? Cuando uno dibuja en el laboratorio, fíjate que tenés una rayita al costado de cada circulito, o sea, el circulito representa el campo, ¿sí? El campo de observación, la rayita del costado es para colocar el aumento, y los esquemas siempre son en lápiz negro y uno señala. O sea, en este caso no podemos ir al laboratorio a esquematizar, así que si ustedes lo quieren representar con colores, está bien. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, de nada, seguimos entonces. Como les decía hace un rato, como es un ciclo, uno puede arrancarlo, ¿sí? Porque es un ciclo de la estructura así o etapa que uno quiera. A mí me es más fácil siempre arrancar desde el adulto, ¿sí? Pero bueno, eso es como uno quiera. Fíjense, en un ciclo, perdón, aplonte, que ya dijimos que es característico de microalgas, si bien ustedes no lo tienen acá representado para resolver en el práctico, pero sí es importante que lo sepan. Tenemos el adulto, ¿sí? Imagínense la microalguita, ¿sí? Porque ese sería el adulto, ¿sí? La estructura que se ve, digamos, al microscopio, pero se ve. Sería el adulto que es N, ¿sí? Haploide. Fíjense, lo mismo que vimos recién, o sea, usando el mismo razonamiento. Si el adulto es N, ¿sí? Ya es haploide, ¿por qué tipo de división celular va a generar gametas? Acá está. Por mitosis. Perfecto, por mitosis. Entonces, volvemos a lo mismo de antes, ¿sí?
las gametas no solo se forman o se liberan por meiosis, ¿sí? Cuando el adulto o la estructura que las va a liberar es N, no le queda otra que producir gametas por mitosis, ¿bien? Lo mismo, fecundación de gametas, se forma el cigoto que es 2N, y fíjense que rápidamente este cigoto sufre meiosis y se liberan esporas, que son N. ¿Por qué son N? Porque son producto de una meiosis. Estas esporas germinan, crecen, hasta formar nuevamente la estructura, ¿sí? La microalga, el adulto, que es N. ¿Está bien? Entonces, fíjense, en este ciclo, ¿por qué se denomina plonte? Porque toda esta parte, ¿sí? La que yo estoy señalando acá, toda esta parte es N, ¿sí? Y solamente el cigoto, ¿sí? Es 2N. O sea, la fase diploide está reducida solamente al cigoto. Bien, entonces, como dominan las estructuras haploides, este ciclo es aplonte. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Sí, chicos, el ciclo profe. aplonte? Bueno, listo, Sí, seguimos profe. entonces. Y ahora este sí es el ciclo diplonte, que es el que ustedes tienen en la actividad 2A, como por ejemplo el ciclo de vida del humano, o sea, bueno, de cualquier mamífero en general, podemos pensar. Entonces, partimos de nuevo del adulto, que es 2N. Recuerden acá, chicos, sí, esto es importante que también lo aclaremos. Vieron que ustedes en el esquemita tienen, hay una imagen de los testículos y de los ovarios. ¿Vieron? Sí, profe. Yo les pregunto, esas dos estructuras, órganos en este caso, ¿no? ¿Son N o son 2N? ¿2N? Bien, perfecto, bien. Porque es muy frecuente, ¿sí? Que ya a los órganos, o sea, cuando vamos a corregir, vemos que les ponen N, ¿sí? No. Como órgano todavía, o sea, simplemente lo que son N son las gametas, ¿sí? En nuestro caso serían óvulos y espermatozoides. O en el esquema que ustedes tienen representado acá, pero cuando tenemos que poner la ploidía de los testículos y de los ovarios son 2N. Bien, perfecto. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque todas nuestras células somáticas, o sea, o sea, todas nuestras células del cuerpo son 2N. Y nuestros testículos, bueno, en el caso de los hombres, los testículos, y en el caso nuestro, ovarios, son células somáticas y son 2N. O sea, simplemente lo que tenemos como N son gametas. Son las gametas. ¿Se entiende el porqué? O sea, es lo mismo que acá tuviéramos señalado una célula Sí. del brazo, ¿sí? O de tu cachete, o de la pierna, o de, no sé, del pecho, de cualquier, digamos, de cualquier parte del cuerpo. O sea, todas esas células, en el caso nuestro, y en el esquemita que tenemos representado acá, son 2N. ¿Sí? Ahí estamos señalando los órganos productores de gametas simplemente, ¿sí? Pero siguen siendo 2N, porque allí es donde se produce la meiosis. Imagínense que acá donde dice 2N y 2N, acá tendríamos ovarios y testículos, sí, son 2N. En los órganos se produce ¿sí? La meiosis y se generan células N, ¿sí? Las gametas. ¿Bien? Las gametas se fusionan y ahora el cigoto, ¿cómo es? O sea, es 2N. Toda esta parte, digamos, es el crecimiento. Imagínense de que se forma un cigoto hasta que el bebé nace, si quieren, ¿no? Y todo ese proceso, o sea, ese crecimiento es por mitosis, ¿sí? Recuerden siempre cuando las células crecen, ¿sí? El desarrollo se genera por mitosis, ¿sí? Mitosis, mitosis, mitosis y hasta llegar al adulto 2N. Entonces, fíjense, toda esta parte del ciclo es 2N y simplemente la parte N está reducida a las gametas. Por eso es ciclo diplonte. ¿Por qué? Porque domina la fase 2N. O diplonte, que es lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Recuerden que en el caso del aplonte era lo contrario, dominaba la fase N
y simplemente lo que en la fase 2N estaba reducida, ¿sí? Simplemente al cigoto. Acá pasa lo contrario. Todas las etapas son 2N, con excepción de las gametas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Perfecto. Bueno, continuamos. Sí, Quería hacerle una consulta. sí. Cuando habla del feto Sí. en el dibujito, ¿sería lo mismo? O sea, el número de n sería 2n. Discúlpame, ¿cómo? Hablan lo del feto, Sí, aparece en el dibujito. sí. Sería 2n. Claro. Fíjate, mira, ya una vez que se forma lo primero, cuando ocurre la fecundación, ¿sí? Pensemos en nosotros, ¿sí? Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, a partir de que se forma el cigoto 2N, o sea, perdón, a partir de la formación del cigoto ya son células 2N. ¿Por qué? Porque fíjense, tenemos la mitad de la madre, la mitad del padre, o sea, estos serían óvulos y espermatozoides. Lo que se fusionan son esos, se forma el cigoto, crece, se forma el feto, crece, bueno, el niño, hasta llegar al adulto, ¿sí? Todo ese crecimiento, desarrollo se da por mitosis, ¿sí? Crecimiento celular siempre es mitosis. Entonces, lo único, ¿sí? En un ciclo diplonte, lo único que son haploides son las gametas. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, seguimos entonces. Esto también ya lo hemos visto en el práctico anterior. Recuerden, ¿sí? El ciclo celular, las etapas. G1. ¿Qué pasaba en ese? ¿Se acuerdan? Se duplica el ADN. La autoduplicación del ADN. Entonces pasamos de tener cromosomas simples a cromosomas dobles. Luego está la fase G2 y la etapa que sigue es la división celular. ¿Bien? Entonces, entrando un poquito en meiosis. ¿Bien? Fíjense, acá tenemos, ¿cuántos cromosomas hay acá? 4. 4. 4, perfecto. 4 cromosomas, ¿simples o dobles? Simples. Simples. Perfecto. ¿Qué ocurrió acá? Se ¿Cómo está? duplicaron. Autoduplicación del ADN. La autoduplicación del ADN, tenemos cromosomas dobles. ¿Qué es lo que está representando acá? ¿Qué es lo que ocurre entre homólogos? Uno materno y otro paterno. ¿Qué es lo que ocurre? Un proceso muy importante que lo tenemos, a ver, ya les digo, la preguntita en el El práctico. entrecruzamiento. Bien. O cómo se llama también. ¿Qué actividad sería esta? ¿Esta? Y es cuando intercambian información, ¿no? Claro, vieron que en la actividad 1 tienen una serie de preguntitas. La primera es en qué momento se produce la autoduplicación del material genético, que ya la dijimos recién, ¿cuál es? En ese. Perfecto. En la 2 dice, ¿cuándo se produce el intercambio del material genético? Y acá está ocurriendo eso entre homólogos, ¿sí? ¿Cuándo ocurre? El crossing over, ese es el otro nombre que tiene el entrecruzamiento. ¿Cuándo ocurre? Puede ser en la profase. Perfecto, profase de... Meiosis 1. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuándo ocurre el intercambio del material genético? En la profase de la meiosis 1. Entonces, ahora tenemos homólogos. ¿Por qué son homólogos y no son cromátidas hermanas, como se acuerdan que hablábamos en mitosis? Porque ahora estos cromosomas, yo no les quiero hacer mucho lío, o sea,
no es la idea, o sea, porque sí, o sea, sé que es un tema por ahí complejo y no sé en qué momento, digamos, de entenderlo está cada uno de ustedes, pero es un cromosoma materno y otro paterno. Si estamos en meiosis, ¿se acuerdan recién cuando vimos el ciclo? Entonces, no, estos cromosomas están duplicados, pero no por, o sea, vieron que acá o sea, este cromosoma azul que yo señalo acá, vieron que tiene una partecita clarita y este al revés. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y eso se produce porque el intercambio entre cromosoma materno y cromosoma paterno, ¿sí? No, o sea, digamos, no es del mismo individuo ahora, eso es lo que quiero que quede claro, ¿bien? Esto es el crossing over, que es donde se produce sumamente importante, ¿por qué? Porque es lo que genera la variabilidad, ¿sí? De que no todos seamos iguales. Entonces, a partir de este crossing over, entonces, estábamos acá dijimos que era la profase de la meiosis 1. Acá luego, ¿qué ocurre? Al final de meiosis 1, ¿qué tenemos? En este caso tenemos 2 células, ¿sí? Con 2 cromosomas cada una. Estos cromosomas están duplicados. Entonces, al final de la meiosis 2, ¿qué voy a tener? ¿Cromosomas simples o dobles? Simples. Simples. Bien. O sea, la meiosis siempre se la divide en 1 y 2, pero piénsenla, porque de hecho es lo que ocurre, como un proceso continuo, ¿sí? Se la divide así por una cuestión de poder estudiarla, entenderla. Siempre se dividió así, pero tengan en cuenta que es un proceso continuo. De la meiosis 1 termina acá, ¿sí? Con cromosomas, como dijimos, dobles, y al final de la meiosis 2, ¿sí? Obtengo cromosomas simples. ¿Está bien? ¿N o 2N? N. N, muy bien. Perfecto. Bueno, si les parece, podemos resolver entre todos el cuadro que ustedes tienen en la actividad 5. Sí, profe. Sí, Y esto profe. es lo mismo o sea, que les decimos siempre, ¿sí? O sea, traten de entenderlo. Así como acá les pusimos 14 cromosomas en sus células del esporofito. Esa actividad es la actividad 4 en el práctico. Sí, profe, no es la, ¿Qué? no es las, yo tengo como actividad 4 esa. Bueno, no importa, es lo mismo. O sea, me habré confundido con el numerito. Pero está, la tienen a la actividad. Sí, sí, sí. Bueno, Solamente que pensé que íbamos a la actividad 5. ¿cómo? Yo en mi caso pensé que íbamos a la actividad 5. Que es la de las frases, ¿no? La tienen como 5, capaz que la tengo mal yo entonces. Sí, la de poner en 5 el cuadrito es la 5. Bueno, compare los ahora, procesos. bueno, después continuamos con esa. Pero esta actividad está, o sea, es una variedad de almendro, ¿sí? Es un árbol que tiene 14 cromosomas en sus células del esporofito. ¿Se acuerdan cómo dijimos que era el esporofito? ¿N o 2N? ¿N? 2N. 2N. 2N, ¿sí? Recuerden que cuando vimos el esporofito en el ciclo que tenemos en el práctico es un helecho, en este caso es un almendro, ¿sí? Pero el árbol, o sea, lo que vemos, ¿sí? Imagínense un árbol, es 2N, ¿sí? Y a eso se denomina esporofito. ¿Bien? Y dice, en sus esporangios se producen esporas. Recuerden, y acá si no volvemos a el ciclo acá. Haplodiplonte, estamos acá, ¿sí? Que en este caso, ¿lo ven ahí? Acá tenemos un almendro, que es en sus esporangios, ¿sí? Ocurre la meiosis y se liberan esporas, ¿sí? Eso es lo mismo que le estamos diciendo en el enunciado. ¿Bien?
¿Sí? Sí, profe. Sí, Bien. Las etapas, ¿sí?, que tenemos acá para completar son G1, perdón, al final de S, final de meiosis 1 en cada célula hija y al final de meiosis 2. Recuerden siempre, como ya les dijimos también en el práctico anterior, acá le podríamos haber colocado fin de mitosis, o sea, cualquier otra etapa, ¿sí? O sea, no es que siempre los cuadros van a... O sea, a lo que voy es que no lo estudian de memoria, tratemos de seguir el razonamiento y de entenderlo, porque el día de mañana estamos en el examen, nos cambian el enunciado y la idea es que seamos capaces de resolverlo, ¿bien? Entonces, ¿cuántos cromosomas estamos acá ahora? ¿Cuántos cromosomas tenemos en G1? 14. 14, perfecto. Seguimos con número de cromosomas, ¿les parece? Acá. Sí. Al final de ese, ¿cuántos cromosomas voy a tener? 14. 14, perfecto. Recuerden que acá la diferencia es que los cromosomas van a estar como... Con ADN duplicado. ¿dobles? Perfecto, duplicados. Bien. Número de cromosomas al final de meiosis 1. 7. Perfecto, 7. Y recuerden, chicos, es como si estuviéramos acá. Fíjense. Acá, bueno, en este caso hay 2 nada más, ¿no? 2 cromosomas. Pero imaginen que tenemos 7 acá, ¿sí? Esos cromosomas, al final de la meiosis 1, están duplicados, ¿sí? No están formados por una sola cromátide. Pero fíjense, al final de meiosis 2, chicos, hay un micrófono que está haciendo un poquito de ruido. Si pueden, por favor, gracias. Seguimos teniendo 7, pero simples. Perfecto, bueno, ese es el razonamiento a donde quería llegar. Tal cual. O sea, recuerden que ya la meiosis es reduccional, ¿bien? Ya tenemos acá, en cuanto a ploidía, es N. ¿Sí? Estos cromosomas no forman juego, ¿sí? Claramente son distintos. Y más que ya, digamos, intercambiaron, ya ocurrió el crossing over, o sea, son Profe, cromosomas diferentes. Sí, para responder la pregunta esa que dice por qué es reduccional y por qué es ecuacional, se podría responder así de que es reduccional porque se dividen a la mitad en cada célula hija y es ecuacional porque se divide como esto el cromosoma en 2, o sea, la cromatida de hermana claro, se divide. en realidad sí, está perfecto como vos lo decís. La meiosis 1 por lo general es la actividad 1, la preguntita 3. Se dice que es reduccional, ¿sabes por qué? Porque lo que separa son cromosomas homólogos. ¿Se acuerdan que hace un rato, no me acuerdo en qué momento, pero yo les comentaba que eran cromosomas homólogos? Uno de la madre y otro del padre. ¿Sí? No son cromátidas hermanas. ¿Se acuerdan que hace un rato, no me acuerdo en qué momento, se los conté a eso? Como ocurre en mitosis, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran idénticos? Por eso les denominábamos cromátidas hermanas. En este caso, la meiosis 1, como bien vos dijiste, es reduccional. ¿Por qué? Porque separa homólogos, ¿sí? Cromosomas homólogos, uno de la madre y otro del padre. Y la meiosis 2, recuerden que la meiosis 2 es muy similar a la mitosis, ¿sí? En cuanto a proceso, ¿sí? No en cuanto a información genética. Se separan cromátidas hermanas. ¿Bien? Sí, gracias. Bueno, perfecto. Estábamos en dónde entonces acá. Entonces, muy bien, entonces, al final de la meiosis 1, en cada célula hija, ¿cuántos cromosomas voy a tener? 7. 7. Y al final de meiosis 2, 7. 7, pero muy simples. bien, pero simples, perfecto, muy bien. Acuérdense que la meiosis 1 es reduccional. Si es reduccional, ya tengo la mitad del número de cromosomas, ¿sí? Por algo es reduccional. Bien. En G1, ¿tenemos cromosomas simples o dobles? Simples. Simples. Perfecto. Al final de ese, Dobles. 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 Muy bien. Meiosis, perdón, sí, final de meiosis 1, Doble. dobles.
Y final de meiosis 2. Simple. Perfecto. Vamos ahora al número de moléculas de ADN. ¿Cuántas moléculas de ADN hay en G1? Una. 14. Siguiendo el razonamiento de los 14 cromosomas del esporofito. Entonces, en G1, 14. 14. 14. Final de S, 24. 28. 28. Muy bien, 14 más 14. Al final de meiosis 1, en cada célula hija, 14. 14. 14 porque recuerden, estamos en moléculas de ADN y recuerden el dibujito, el esquema, ¿sí? Que teníamos cromosomas dobles, ¿sí? Como dijimos acá arriba, que eran dobles. Bien, entonces tenemos 14 moléculas de ADN. ¿Y cuántas al final de meiosis 2? 7. 7, perfecto. Vamos ahora a la haploidía. En G1, ¿cómo es? 2N. 2N, porque dijimos que partíamos de un esporofito y sabemos que el esporofito es 2N, entonces 2N. Al final de ese, 2N. final de meiosis 1, N. perfecto. ¿Por qué? Porque recuerden que, como ya dijimos unas cuantas veces, es reduccional, ¿sí? Ya tenemos la mitad del número de juegos de cromosomas. Y final de meiosis 2, N. N. Bien, perfecto. ¿Alguna duda, chicos, respecto a al cuadro? No. No, profe. No, profe. Bueno, si digamos, está todo claro, si quieren podemos, en la actividad 3 ya la explicamos y sí que me gustaría que la piensen un poquito, ¿sí? No, o sea, ya hablamos un montón de veces de ploidía, ya, digamos, las fases de la mitosis la pueden encontrar, o sea, la profesora se las dio, pues estoy revisando las actividades, ¿sí? La 1 son las preguntitas. ¿Alguno tiene alguna preguntita sobre...? Sí, Mari, en el chat había una pregunta de Ezequiel que dice ¿cuándo es ¿cuándo es la autoduplicación? No escuché bien. Pedí en el chat que algún compañero responda y todavía no respondió nadie. No sé si lo pueden decir alguno de forma oral. Bueno. En la fase S. En S, sí. Bien. Y cuando estamos en S, volvemos al dibujito del ciclo celular, estamos dentro de la interfase, ¿sí? Todavía. G1, S y G2, interfase, ¿sí? La interfase, digamos, contiene a esas tres etapas y la duplicación del ADN ocurre en S. O sea, la S viene de síntesis, ¿sí? O sea, de síntesis de ADN, duplicación, autoduplicación, bueno, es mucho sinónimo. Sí. Y cuando pregunta el intercambio del material genético, ¿se refiere cuando en la meiosis 1 se intercambian las partes de los cromosomas? Claro, justamente el intercambio del material genético, como dijo una compañera cuando estábamos viendo los esquemitas, ocurre en la profase de meiosis 1. Ocurre el crossing over, ¿sí? Crossing con 2 S, o sea, se denomina así, o intercambio del material genético. Sí. Después pregunta por qué es reduccional la meiosis 1 y por qué es ecuacional la meiosis 2, que es lo que estuvimos charlando recién. Y la 4, ¿cuál es el objetivo de este tipo de reproducción? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el objetivo? Tener una variabilidad genética. Perfecto, sí. Generar variabilidad, o sea, digamos, si no, como dijimos hace un rato, seríamos todos iguales. Y también el otro objetivo, en cuanto a objetivo biológico, es mantener constante el número de cromosomas de la especie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, nuestras gametas son n igual a 23, ¿sí? Digamos, las gametas femeninas, las gametas masculinas también son n igual a 23. Cuando esas gametas se fusionan, forman nuevamente un individuo que es como 2n igual a 46. Entonces, el número,
¿sí? De la especie, el número de cromosomas de la especie sigue siendo el mismo. Y así cada una de las especies. Si pensamos en el almendro que teníamos en el cuadro, lo mismo, o sea, su número de cromosomas va a seguir, o sea, cada especie tiene un número de cromosomas determinado, ¿sí? Entonces, por un lado es generar variabilidad, ¿sí? Se genera variabilidad, y por el otro es mantener ese número de cromosomas de la especie constante. ¿Bien? Bueno, después sigue la actividad 2, que son los ciclos de vida. ¿Tienen alguna duda respecto a esos para completar, lo que tienen para completar? Profe, ¿cómo están los cuadraditos que hay que entre, por ejemplo, la flecha entre el cigoto y el feto? ¿Tengo que poner el proceso que es? Claro. Ahí Y que del pondríamos. ¿Mitosis? Mitosis, pues. Claro, mitosis. Y del Recuerden feto al adulto también mitosis sería, ¿no? bien, claro, recuerden, como se acuerdan, yo les dije, cuando todo el crecimiento celular, sí, el crecimiento, o sea, como crecemos desde que somos un feto hasta que nos morimos, es por mitosis, ¿sí? Recuerden que solamente nuestras únicas estructuras Nosotros N somos son las mitosis. gametas. ¿Eh? No, nada. Profe, Sí, pero no había que colocar si eran 2N o N en los también, cuadrados. también. Fíjate, mirá. Lo que pasa es que ahí ya te lo dice que el feto es 2N. Tienen el hombre y la mujer, testículos y ovarios, y 2 cuadraditos. ¿Ahí qué pondrían? 2N. En ovario y en testículos, Sí, y 2N. Ah, y después en el rectángulo, ahí Va el proceso. sería, claro, lo que decía mitosis, meiosis y demás. Eso. Yo puse claro. meiosis. ¿A dónde pusiste el meiosis? Después los ovarios. A ver, lo que estoy buscando el práctico lo estoy volviendo acá para compartirlo. Ya voy. Yo igual puse meiosis, profe. Que después da como resultado los espermatozoides y el óvulo N. Perfecto. Ah, Sí, puse lo denme mismo. un ratitín. Denme un ratitín. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Bueno, estamos entonces acá. ¿Bien? Entonces, acá, ovarios y testículos, ¿cómo son? 2N. 2N, perfecto. Acá me están diciendo ustedes, en estos 2 cuadraditos, ¿qué pusieron? Uy, se me fue la imagen. Meiosis. Meiosis. Perfecto, entonces, como ya dijimos, en los órganos ocurre la meiosis y da lugar a gametas. Entonces, ¿los espermatozoides cómo son? N. 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 Los óvulos, N. 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 ¿Y qué ocurrió acá? ¿Mitosis? Meiosis puse. Yo puse fecundación. Fecundación. ¿Fecundación por qué? Ok. Porque es la unión, fíjense que este espermatozoide está justamente fecundando a este óvulo. ¿Sí? Entonces acá iría fecundación. Tenemos el cigoto, que ¿cómo es? Acá. 2N. 2N. Perfecto. Acá, Mitosis. mitosis, ¿sí? El del cigoto feto. Crece por mitosis. ¿Cómo es el feto? 2N. 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 De feto adulto, Mitosis. mitosis. Mitosis, perfecto. Bien. ¿Quieren que veamos el del ¿El profe? Sí. Sí. Por favor, ¿puede volver a letra A, por favor? Sí. A la letra A. Sí, antes que estaba hablando. Sí. ¿Qué letra A? Solo para conferir. Estamos en óvulos, espermatozoide N, el óvulo es N, después la fecundación, ¿no? Sí. Sí, después la mitosis, 2N, ¿sí? Sí.
Y después la mitosis. Sí. Sí, Acá. sí, y me perdí. Bueno, bien, dijimos que el cigoto crecía por mitosis, ¿sí? Sí. Tenemos el feto, que ¿cómo es la haploidía del feto? Sí. La haploidía, ¿cómo es? ¿N o 2N? 2N. 2N, ahí colocas 2N, y el feto hasta adulto, ¿por qué división crece? ¿Por qué tipo Ajá. de división? Mitosis. Mitosis, perfecto. Sí, sí. Sí. Y el primero, antes de testículo. Acá, sí. Sí. ¿Cómo dijimos que eran los órganos? ¿N o 2N? 2N. 2N. Y ovarios. ¿N o 2N? N. Los ovarios. Sí, 2N. Claro, chicos, recuerden que yo hace un rato les decía que, digamos, acá podríamos haber señalado las células del brazo, o sea, en realidad se señalan los órganos sexuales porque a lo que vamos es a las gametas, ¿sí? Pero todas las células de nuestro cuerpo, incluidas las células, digamos, las células de los órganos sexuales, son 2N. Y la única fase que tenemos como N, nosotros, humanos, son las gametas, ¿sí? Entonces, y fíjate, si acá dijimos que iba meiosis, recuerden siempre que una célula N no puede sufrir meiosis. ¿Por qué? Porque ya no tiene que más dividirse, ¿bien? O sea, acá sí o sí, si acá tenemos meiosis es porque la estructura anterior, eso ténganlo como, porque la estructura anterior es 2N, ¿sí? Entonces, si les genera alguna duda algo, ¿sí? Recuerden que no puede ocurrir meiosis en una estructura N. Entonces, ovarios y testículos, como todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Lo vuelvo a decir, son 2N. ¿Está bien? Sí, perfecto, profe. Obrigado. Gracias. Bueno, si les parece, pasamos a... Profe, y ahí en ciclo, hay que poner ciclo. Claro, ¿qué ciclo es? Ciclo de vida del humano. Pero ¿cómo se denomina? Diplonte. Diplonte. Recuerden que hay, o sea, y los que vimos son 3 tipos de ciclos biológicos, ¿sí? O de vida. El caso de los humanos es ciclo diplonte, se denomina. Y este, el del helecho, ¿qué tipo de ciclo es? Haplodiplonte. Perfecto. Haplodiplonte. ¿Por qué? Porque tenemos las 2 etapas o fases, ¿sí? N y 2N. ¿Quieren que repasemos este? Porque ya nos quedan muy poquitos minutos. ¿O quieren que, no sé, díganme ustedes, con la actividad 4? Por mí el 5 o cualquiera Sí, de los dos. el 5. En el chat piden la actividad 5, Mari, igual. Bueno, la actividad 5, entonces, Profe, es donde tenemos... Sí, yo tengo una duda, no llegué a escuchar bien lo que le respondió la otra chica de la actividad 3. ¿Qué sería? ¿Poner imágenes que encontremos o...? Ah, la actividad 3. A ver, vamos a la actividad 3. Claro, ¿cómo hacemos para subir lo que uno dibuja a través de una foto? Sáquenle una foto, si no, chicos. Sáquenle una foto y péguenlo en el... O sea, si no, lo que pueden hacer es sacar una foto, dibujamos, hacer los esquemas. Acá adentro obviamente no van a poder dibujar. O sea, no van a poder dibujar adentro del Word, digamos. Lo hacen en una hoja, o sea, le sacan una foto y la podrían pegar acá. Profe, mi duda es si tiene que ir cambiando el aumento del microscopio. ¿O va a ser igual? No, acá cuando les preguntamos, digamos, cuál sería el aumento para poder visualizarlas, ¿qué aumento les parece a ustedes que sería el adecuado para poder ver células? Y el más alto.
Yo puse 1000x, pero no estoy segura. 40 por. Bueno, esto, si yo les entiendo, porque no hemos visto, no han visto el microscopio, pero a ver, tengan en cuenta lo siguiente, así brevemente, ¿no? El microscopio, por lo general, porque eso varía, tiene aumentos, o sea, objetivos. ¿Se acuerdan cuando señalábamos en el microscopio los tubitos esos que estaban debajo del revólver? Sí. Cada uno de esos tubitos tiene un aumento. Por lo general, no todos, ¿no? Por lo general tenemos de 4, de 10, 40 y 100. Esos son los objetivos que tiene por lo general un revólver. De eso hay que multiplicarle, acuérdense, los oculares, ¿sí? Que por lo general, no siempre, es 10. Entonces, si nosotros ponemos el objetivo de 4, es, digamos, el de menor aumento, va a ser 4 por 10, nos va a dar 40x, ¿sí? O 40 veces amplificada esa imagen, ¿bien? ¿Se acuerdan de la amplificación y de todo lo que vimos en microscopía? Eso va a depender del tipo de células. Por ejemplo, las células de la cebolla son enormes, de la catáfila de cebolla son células muy grandes. Entonces, quizás con ese aumento las podemos ver, ¿sí? Las vamos a ver chiquititas, pero las podemos ver. Otras células no, por ejemplo, las células sanguíneas, los glóbulos rojos son muy chiquititos, no los vamos a ver con ese aumento. Por lo general, o sea, y acuérdense también que el aumento, digamos, si ponemos el de 100, por lo tanto vamos a obtener una amplificación final de 1000x, ¿sí? De 1000 por. Recuerden que se usa con aceite de inmersión y por lo general es para ver bacterias, ¿sí? Así como, o células muy, muy pequeñitas. Volviendo a la actividad 3, con 400, o sea que es, digamos, sería con el objetivo anterior que es de 40 por 10, digamos, por los oculares nos daría 400x, estaríamos bien como para poder observar. ¿Sí? Gracias. Bueno, no sé quién me ha preguntado de esta actividad, entonces tienen que hacer eso, tienen que... ¿Es n igual a 2 o 2n igual a 2? Porque ahora yo lo tengo de las dos formas. ¿N o 2n tienen en el práctico? N igual a 2. Perfecto. N igual a 2, mejor, porque es más simple. Yo tengo N2 igual. Perfecto. Sí. N igual a 2, está bien acá. Entonces, N igual a 2, ¿cómo sería N igual a 2 antes de ese? 2 cromosomas diferentes. Diferentes, perfecto, perfecto. Entonces, lo que queremos que piensen un poquito, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿Cómo tienen que esquematizarlo? En interfase, profase, metafase, anafase y telofase, una célula n igual a 2, ¿sí? Muy simple, no es una célula 2n igual a 96, ¿sí? Porque sería una locura. Entonces, n igual a 2, entonces dibujan cómo sería en interfase y en las distintas fases de la mitosis, ¿sí? Mitosis. Eso es lo que tienen que hacer. Y sí, lo pueden hacer así como dijimos recién, esquematizarlo y sacarle una foto y pegarlo acá. Profe, ¿podemos ver el 5 un poquito? El 5 un poquito. El 5 esta, ¿no? Sí. Bien. En la actividad 5 dice comparar mitosis, meiosis 1 y 2, colocando en cada uno de los incisos, ¿sí? En qué cuadradito, ¿sí? Acá esto se me fue, pero vieron que les pusimos mitosis, meiosis 1 y 2 para que puedan, acá, ¿bien? Mitosis, meiosis 1 y 2, entonces cada una de estas oraciones que las pusimos acá, ¿en qué tipo de división celular ocurre? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, interviene en la reproducción sexual y asexual. ¿A dónde pondrían el numerito 1? ¿En mitosis, en meiosis 1 o en meiosis 2? En mitosis lo puse yo, pero no sé. Mitosis, perfecto. Y el por qué, chicos, de esto, recuérdense cuando dijimos, ¿se acuerdan que a veces por mitosis en determinados ciclos se generaban gametas, ¿se acuerdan?
Que dijimos Sí. que no siempre es por meiosis. Bien, perfecto. Ese es el porqué, digamos. Después dice, interviene en reproducción sexual, ¿sí? Sexual, solamente sexual. ¿Cuál pondrían? ¿En cuál lo Meiosis. 1. Y las dos. Recuerden que meiosis es, digamos, meiosis, ¿sí? Está dividida en 1 y 2, pero la que interviene en la reproducción sexual sería la meiosis. O sea que si lo ponen acá y acá, está bien, ¿sí? Simplemente lo que tienen que hacer acá es colocar los numeritos, ¿sí? Ahí. O sea que en meiosis 1, meiosis 2, ponemos el 2. Claro, eso es ¿acá lo están viendo? Sí. Ahora Bueno, sí. entonces, eso es lo que les quería decir. Por ejemplo, como ya dijimos, la primera oración ocurría en mitosis. Estamos con la segunda oración, que es interviene en la reproducción sexual, entonces colocamos acá el numerito 2. ¿Bien? Sí. Chicos, son las 11 y debe estar... Mari, ¿estás por acá? Hola, buen día a todos. Sí, María, acá estoy. Bueno, sí, nos faltó tiempo, pero... Bueno, chicos, por lo menos vimos, digamos, cómo se tiene Profe, que... Sí. pero no podríamos terminar de hacer y que ya también los compañeros que están entrando los vean. Yo no tengo problema, Mari, si, No sé cómo lo Yo ves. para que lo terminemos de ver nosotros y los compañeros también lo pueden ver ya y se ahorran un tema para después. Bueno, ¿te parece, Mari? Decime vos. Sí, en realidad no sé cuál era la idea, o sea, ¿están resolviendo punto a punto? No, simplemente habíamos empezado no, vimos el cuadradito, viste que está en la presentación, el cuadro de la actividad, y ahora estábamos, o sea, alcancé a estos nada más, a lo de recién, a decirles a dónde iban cada una de esas. En realidad lo respondieron ellos, lo respondieron bien. Está bien. Porque si no, chicos, la idea es que, o sea, como recién les expliqué el tema del esquema, ¿sí? La idea es que la piensen un poquito, no que resolvamos las cosas porque no tiene sentido. Inténtenlo. Sí, coincido con vos, Mari. Sí, la idea no, ya se los dije del comienzo, la idea no es resolverles las cosas porque, digamos, o sea, los únicos perjudicados van a ser ustedes. Inténtenlo y cualquier cosa, si después surge alguna duda, podemos hacer, como ya estamos haciendo hace rato, otra consulta, ¿sí? Pero dudas puntuales, por ejemplo, que me digan, profe, la oración 7, no sé si va en 1 o en meiosis 1 o 2 por tal y tal o cual cosa, ¿sí? Preguntas. Claro, exacto. Y eso lo venimos también trabajando, o sea, diciéndoselo hace rato, porque si no, no tiene sentido que nosotras resolvamos los ejercicios.